Muy bonita la palabra de Dios. Cada día avanzamos más al culmen del tiempo pascual con la gran fiesta de Pentecostés. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra precisamente cómo la elección de estos diáconos se confirma precisamente con el don, con la fuerza, con el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da vida, quien lo vivifica todo. Sin la fuerza del Espíritu no se sostiene la vida cristiana. No es posible la profesión de la fe. No podemos dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. No es posible soportar los grandes desafíos que nos presenta el demonio, el mundo y la carne. Pero gracias a la fuerza viva del Espíritu de Dios, como dice el libro de los Hechos, la palabra de Dios se sigue extendiendo. Aún en estos tiempos y momentos modernos en que también hay maneras muy oportunas de poder evangelizar, pero en la que hay también desafíos que tenemos que tener el corazón abierto, los oídos atentos para que el mensaje de la palabra de vida no sea profanado, no sea confundido, no sea tergiversado. Por eso, resumo al respecto de la primera palabra, hay que pedir el Espíritu Santo. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Tenemos que hacer una amistad profunda en la oración con el Espíritu de Dios. Hay que pedirle que nos permita amarle, que nos permita conocerle. Hay que decirle que nos ayude a orar como conviene. Hay que decirle, transforma mi corazón y mi mente cuando a veces se pueden convertir en el obstáculo que impide tu acción en mi vida, en nuestras vidas y en la vida del mundo. Hoy Pedro nos dice, ustedes son una raza elegida, ustedes son un sacerdocio real. Cuando escuchamos esta palabra tenemos que ir de nuevo al bautismo, recordar la unción que se nos puso en la cabeza para que participes con Cristo de su gracia como sacerdote, profeta y rey. Y es ahí donde nosotros desde nuestra condición de laicos y después en mi caso de consagrado y ordenado, participo con Cristo de ese gran misterio de ser otro sacerdote en Cristo, otro rey y ser otro profeta en Cristo Jesús, en medio de un mundo que reclama nuestra presencia. Si el pecado hoy ha tomado tanta autoridad y se ha vuelto tan complejo en el corazón de la sociedad en que vivimos, es porque nuestra luz tiene que volver a encenderse para iluminar la oscuridad que el pecado ha establecido. Porque dice la palabra de Dios que no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino para ponerla en alto. Y esa misión es la que nos corresponde realizar a nosotros. Poner la luz en alto, porque en la medida que la encendemos, el pecado se deshace. Porque la oscuridad se deshace cuando uno enciende una luz. Esto el beato Carlos Manuel, que en esta semana celebramos su día, lo tenía muy claro, y es por eso que lo vemos ahí representado como un cirio encendido, porque su luz estuvo encendida hasta que Cristo pasó por su alma, que esperaba y espera continuamente la manifestación de la noche gloriosa de la redención, y con su lámpara siempre encendida. ¿Cómo vamos a realizar todo esto? Jesucristo nos da una palabra de esperanza. ¿Cuántas veces no ha temblado nuestro corazón? Piensen, ¿cuántas veces nos hemos asustado? Cuando ha aparecido en la vida una enfermedad, cuando se está rompiendo una familia, destruyéndose un hogar, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos dicen, mira, en la esquina aquella han matado a una gente y como si nada. El corazón tiembla, el corazón se estremece. El corazón se estremece cuando es perseguido, cuando vivimos incertidumbres en la vida cotidiana, cuando no sabemos qué camino va a tomar, cuando escuchamos noticias que son terribles, el corazón como que se estremece. Pero para cuando tu corazón se vuelva a estremecer, hoy el Señor tiene para ti una palabra y dice, que no tiemble tu corazón, crean en Dios y crean también en mí. Si perdemos la perspectiva de fe en Dios Padre y en Cristo el Hijo, entonces el corazón no encuentra consuelo. Cuando el corazón comience a dislocarse, cuando el corazón entre en pánico, esté confundido o esté herido, el remedio es la fe en Dios. Y decirle, mira, toma mi corazón, transfórmalo, aquíétalo, sánalo,
sosiégalo, bendícelo, cámbiamelo por el tuyo. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, muchas casas, muchas mansiones. Nosotros en la tierra, con nuestras obras, con nuestros actos de amor y con nuestra vida cotidiana, estamos colaborando y construyendo esa mansión celestial que Cristo nos tiene preparada. Los materiales que estamos aportando, el capital que estamos aportando para esa gran mansión son las obras de misericordia. Mientras más obras de misericordia enviemos al cielo, más hermosa, espaciosa, grande, iluminada y bendecida estará la mansión del cielo. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Este pedacito hace brincar el corazón. Jesucristo no se va para desentenderse. Jesucristo va a preparar un lugar para que tú y yo, para que toda la iglesia pueda estar con Él. Es decir, cercanos a mí, cercanos al Padre, cercanos a nuestros corazones, cercanos al manantial de la vida y de la gracia. Y fíjense cómo lo afirma: porque donde estoy yo, quiero que estén también ustedes. Por eso yo creo que el Señor se merece que le demos gracia. Fíjense que el mundo vive separándose, segregándose, dividiéndose en grupos, en sociedades, en razas, en lenguas, en una inmensidad de cosas. Te das cuenta que hoy el mundo se sigue picando en pedazos, mientras que el misterio del amor de Dios y del Hijo lo que quiere es realizar en nosotros la unidad plena en ellos, con ellos y por ellos, porque sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Hoy la palabra nos presenta a los apóstoles, nos presenta a Tomás y nos presenta a Felipe. Tú puedes ser Tomás hoy o puedes ser Felipe. Las dudas en el camino de la fe son comprensibles, y para aclararlas está el Espíritu de Dios, está la enseñanza de la iglesia. Jesucristo les ha dicho: a donde yo voy ya saben el camino. Conecten esto con esa casa que Jesucristo va a preparar allá arriba. Y Tomás dirá: bueno, qué bueno, una casona grandísima nos va a preparar, pero ¿cómo vamos a llegar allá arriba a esa casa? Esto es una pregunta humana. Y el Señor le dice: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La única manera de poder poseer la plenitud de la mansión que les estoy preparando es unidos estrechamente a mí. No puede haber una disolución de amor. Y Cristo es precisamente camino que nos lleva al Padre, y es el camino que hemos ido conociendo. Es el camino del amor, el camino de la gracia, el camino que nos conduce a la eternidad. Cuando nos tomamos de su mano, cuando nos dejamos guiar por Él. El Evangelio es la plenitud de la verdad. Por eso Cristo se nos presenta hoy como la verdad, como la única verdad cierta. Muchas generaciones han hecho casi que por obligación la experiencia de saber que la vida muchas veces se les ha convertido en fracaso cuando han abandonado a Cristo como verdad. Y esto es un poco lo que está pasando en la sociedad de hoy, que Cristo como verdad ha sido abandonado, al punto de que hay grupos que se deciden reunir para rendirle culto al espíritu del mal. Esto es haber perdido la perspectiva de la verdad. Esto es haber quedado oscurecidos. Esto es haberse dejado engañar. Pero finalmente el corazón queda insatisfecho, porque el corazón no fue creado para el espíritu del mal. El corazón ha sido creado para estar con Dios. Y en la medida que el corazón del ser humano, y cuando hablo de corazón vamos a pensar en el alma, que el alma es todo corazón, es toda vida, es todo amor, es toda eternidad. Cuando ese corazón creado y configurado por Dios se pone cada vez más distante del amor pleno y puro, es que el ser humano experimenta el vértigo, el vacío, la soledad, la depresión. El ser humano se asfixia porque no fue creado para vivir fuera de la verdad que es Cristo Jesús. Y esto es lo que nos pasa humana y espiritualmente. Por eso la sociedad y el mundo de hoy están así, porque se separan de Dios, encuentran corriente, fuente, filosofía, música, moda, que le distancian de Dios,
pero pasa la moda, pasa la música, pasa el personaje y la gente se pregunta, ¿y por qué mi corazón está tan vacío si yo tenía dinero y yo compraba todo lo que yo quería? Porque la felicidad y el amor no se compran con dinero, porque el verbo de Dios no se compra con dinero, se regala, se nos da, porque el poder conocer la vida no se adquiere sino es a través del don precioso de Dios. Finalmente, Cristo le dice a Tomás, y yo soy la vida. Yo soy la vida que no muere, que no perece, que permanece siempre joven e intacta. Yo soy la vida que da vida, que es capaz de levantar de la muerte al que ha muerto. Yo soy la vida que se comunica y que se da. Yo he vencido en la cruz a la muerte y yo pude ir a la cruz porque yo soy la vida. Si Cristo no fuera la vida misma, no habría podido ir a la cruz para que el Padre le resucitara glorioso. Y esto es lo que hoy se tiene que despertar de nuevo en nuestro corazón y en nuestra existencia. Porque nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y aquí viene Felipe ahora. ¿Qué dice Felipe? Muéstranos al Padre. Otra pregunta de otro discípulo que no ha entendido lo que se está hablando. Otra pregunta de uno que ha estado con Jesús pero no ha podido descubrir la presencia de Dios Padre, la unidad que hay entre uno y el otro. Porque si estuviéramos viendo a Cristo independientemente del Padre, podríamos estar viendo dos dioses y existe uno solo. Y este es el gran misterio que está desarrollando Juan, que nos va a llevar al gran misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el don amoroso del Espíritu Santo. Y ahí Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y me dices que te muestre al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entre el Padre y yo hay una unión y quiero que de esa unión ustedes también sean herederos o partícipes. A lo que se nos está invitando es muy grande. Hay que perfilar el corazón. Hay que sanar el corazón porque el corazón a veces como que no encuentra espacio para vivir con otro. Los corazones a veces están crispados, la existencia humana se vuelve a veces horrorosa, se vuelve dolorosa y estamos llamados a vivir en una unidad y en un amor en que el corazón tiene que ser todo corazón con el amor de Dios. Imagínense si nosotros así con estas características humanas nos metemos dentro del misterio de la Trinidad, así como crudos nos llevan para allá arriba. Si no se da el proceso de la santidad, de la purificación, tremendo revolú, como dicen aquí, se forma allá arriba en la casa de la Trinidad. Porque actuamos allí como ¿qué? Como personas viejas, como el Adán antiguo, como la Eva. Y nos van a decir, mira, ustedes van a tener que bajar de nuevo, arreglen esas cosas para que después puedan subir, porque aquí lo que hay es amor y hay unidad. Esta es la insistencia de la santidad. Transformar el corazón para que sea manso y humilde como el de Cristo nuestro Señor. Aquí se habla un poco de las obras, pero esto se realiza en la medida que yo me configuro con Cristo. Si yo compro el don de Dios, se convierte en simonía. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos aquel hombre que quería comprar el poder del Espíritu Santo? Esto es pura venta, puro comercio. Para que podamos hacer esas obras mayores que las que hace Cristo, porque Él va al Padre, se tiene que haber pasado primero por la escuela del Espíritu Santo, por la escuela de la búsqueda solamente de la gloria de Dios, de la escuela de haber aprendido a vencernos a nosotros mismos para que con nuestras acciones, con nuestras obras, alabemos y glorifiquemos solamente al Padre de los cielos. Hasta que esto no se da, no se pueden realizar esas obras que nos promete la palabra. Porque nosotros somos tan frágiles y tan propensos a la soberbia que terminaríamos creyéndonos que los que tenemos poder somos nosotros. Y un ser humano con poder divino, imagínense ustedes, si no lo utiliza bien, si no lo pone al servicio de la gloria de Dios. Entonces, en todo este caminar vamos aprendiendo, y voy a repetir un poco las primeras ideas, que necesitamos el Espíritu Santo. Volvemos al principio. En el Espíritu esto no se hace vida, se convierte en palabras. Las escuchamos, son hermosas, nos gustaron. Lo importante es que el Espíritu nos ayude a encontrar el Espíritu que hay escondido detrás de cada una de las palabras que han sido reveladas. Porque cuando encontramos el Espíritu de la palabra de Dios, ese Espíritu se impregna en nuestro propio espíritu. Y a nuestra alma entonces le resulta dulce como la miel, como un panal que destila, como dice el Salmo. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios cuando funda la palabra divina
en el corazón y en nuestra propia existencia. Y después se convierte en un salir hacia afuera, en no podemos dejar de dar lo que hemos recibido. No podemos callar lo que se nos ha dado y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es ahí donde surge el ímpetu y la fuerza misionera en la que ha mantenido viva la iglesia hasta estos días, en estos tiempos en que Dios volverá a renovarla y volverá a hacer que la iglesia crezca, pueda llegar una vez más al corazón de la vida, de la familia, de la sociedad. Donde el evangelio llega, se hace un jardín. Cuando el evangelio entra a un corazón, la realidad cambia. Cuando el evangelio entra a una familia, también la familia se transforma y se sana. Dios les bendiga.